Y ya estamos aquí en Argentina Política junto a María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. María José, muchas gracias por venir. No, ¿Cómo gracias a estás? ustedes. Muy bien. Bueno, yo bien, el país. Oh, una cosa de locos. No tanto, pero bueno, pongámosle onda. Hay que ponerle un poco de onda. La verdad es que llega un punto en que uno no sabe si esto que estamos viviendo en algunos casos es un paso de comedia. Un poco te hacía el comentario fuera del aire, pero lo charlábamos la semana pasada, profe. De golpe nos encontramos con dinosaurios en el gobierno nacional en contra del divorcio, de la interrupción voluntaria del embarazo, del matrimonio igualitario. ¿Qué está pasando? Bueno, por un lado, yo creo que ellos tienen todos estos discursos de odio y estos discursos, digamos, retardatarios, porque están consolidando un núcleo muy duro y no hay que mirar solamente el proceso en Argentina, sino que hay todo un avance de la derecha antiderechos en el mundo entero que, digamos, que basa también su captación de votos en estos sectores tan reaccionarios. Pero por el otro lado, yo creo que, como siempre digo, a pesar de que mi militancia tiene que ver con los derechos de las mujeres, los LGBT, etcétera, el ambiente, el desastre que está ocurriendo en términos económicos y sociales también es tapado por estos decorados, ¿no? Es decir, yo creo que montan un discurso y una épica contra el movimiento feminista, contra los LGBT, porque tienen que tapar con esa discusión lo que está pasando con la caída de la industria, con el hambre en la Argentina, con el aumento de la pobreza, con los tarifazos. Entonces me parece que nos distraen si le contestamos todas las mañanas las barbaridades que dijo Adorni o lo que dice el secretario de Cultura, o si Berni dijo, bueno, el Berni, Berti. el Berti, Berti Venegas Lynch. el Berti Venegas Lynch dijo no sé qué. Entonces estamos enganchados contestando todas esas cuestiones y de repente no estamos analizando cómo está impactando en la sociedad los movimientos económicos que está haciendo Milei, Claro, ¿no? sabes que hoy me junté con una consultora que hace, bueno, estudios de campo y demás, y me decía que el tema aborto ahí está bastante saldado en nuestra sociedad en su mayoría, como que hizo estudios sobre el tema y hay como un consenso, como que había una gran mayoría que decía que está bien, pero después le llamó la atención cómo está creciendo esta ola anti-LGBT, anti-trans y demás. Y llamó la atención eso. Explica también un poco estas declaraciones espantosas que estuvimos escuchando estas últimas semanas de diferentes actores que rodean al gobierno. ¿Cómo lo lees eso? A ver, primero, la discriminación existió y sigue existiendo en Argentina, y hay prejuicios en relación a muchos grupos y sectores. La xenofobia, el racismo siguen existiendo en Argentina, pero los comportamientos sociales en relación a estos temas son de movimiento lento. No hay cosas abruptas que van de un polo al otro. Entonces, desde hace muchos años lo que notamos en Argentina es que hay un 10% de la población que, digamos, puede llegar a defender posturas racistas, discriminatorias contra los migrantes, contra los indígenas, contra las mujeres, pero la mayoría de la sociedad va comprendiendo. Y por un lado, también hay doble discurso. Una cosa es lo que se declara cuando uno contesta una encuesta, otra cosa es lo que son las prácticas cotidianas. O sea, es más difícil remover las prácticas discriminatorias que decir lo políticamente correcto. Son pocos los personajes en los medios de comunicación que se animan a bajar este tipo de discursos discriminatorios o de odio. Y bueno, cuando existía un INADI activo, podíamos no censurar, porque también trataron de hacer toda una estigmatización del INADI para desmantelarlo, como mañana tenemos un día también en solidaridad con las cientos de personas despedidas en el INADI, que sigue existiendo, muy a pesar de Milei y de su equipo, y esperemos que la ley bases que se sancione no termine de eliminar algunos de estos organismos que son vitales, pero
después nos arrepentimos cuando hay violencia o lesbicida, Claro, cuando hay exacto. situaciones. Pero me parece que, digamos, desde el poder se construye un discurso y una mística contra estos grupos. Entonces, de la misma manera ¿Pero vos que crees que lo construyen o que lo piensan y lo sienten? ellos, muchos de ellos lo piensan y lo sienten, y en general te voy a decir esto, es muy difícil que una persona diga algo discriminatorio si no lo tiene internalizado. Claro. O sea, hay frases que a una persona deconstruida o que, no sé, No la dice. jamás se le ocurriría decir. Sí, o que tiene un mínimo de empatía, ¿no? Otras personas tratan de pasar un filtro para no decir cosas incorrectas, aunque no terminan de creerse lo que dicen, pero me parece que ellos tienen toda una metodología de construir un discurso discriminatorio para estigmatizar a un otro que les sirve de objeto de disputa. Entonces, de la misma manera que Macri, y en su gestión de la ciudad y después en la nacional, construyó el mito de que los migrantes nos robaban el trabajo, o que los que vienen de la provincia de Buenos Aires a atenderse en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires son los que nos dificultan poder tener una digna calidad de servicios, etcétera. Bueno, también esta estigmatización del cupo laboral trans, ¿por qué le vamos a dar un cupo? Es como cuando discutíamos, por ejemplo, el cupo para las mujeres en los lugares de decisión. ¿Para qué un cupo? Bueno, entonces digo, la mayoría de la sociedad ha evolucionado, la mayoría de la sociedad ha avanzado, y además justamente quienes son liberales, en el sentido cabal del término, lo que hacen es respetar el derecho de los otros a decidir libremente sobre su sexualidad, a decidir libremente sobre su Pero propio estos no son cuerpo. liberales, ¿no? Bueno, esto es una fascistas, no sé qué mezcla es, claro. complicada, difícil de estudiar para un análisis más profundo. Pero bueno, hablaba yo hoy a la tarde, teníamos una conversación con distintos grupos ambientalistas que estamos trabajando juntos en defensa de los defensores ambientales a lo largo y ancho de América Latina, y justamente quien hablaba desde El Salvador y la compañera que hablaba desde Brasil, que por supuesto nos daban las condolencias por la gestión de Milei en Argentina, se armó un lindo debate triangular, sobre todo porque nuestra compañera Joara nos hablaba de lo que había sido la experiencia de Bolsonaro y lo que había pasado en Brasil, y el de El Salvador nos explicaba qué estaba pasando con Bukele allá, etcétera. Y los fenómenos se van dando con cierto paralelismo, con distintas características locales, pero me parece que estos liderazgos mesiánicos, que son consecuencia de los errores de la política y la insatisfacción democrática preexistente, bueno, nos están advirtiendo de una serie de cuestiones. Entonces, me parece que lo importante en este momento, más allá de lo que podamos decir, de venir a criticar, que hablen mal de los gays, que hablen mal de los trans, que esto genera... El problema es cuando pasan los hechos, ¿no? Por eso. Cuando la palabra se Pero transforma en un además, hecho, ¿no? Un la atentado palabra se transforma en un hecho cuando desde el poder se estigmatiza a un grupo y se da espacio para que estas cosas sucedan. Pero digo, más allá de esto, yo creo que tenemos que poner toda la energía, las fuerzas sociales, los movimientos feministas, ambientalistas y las fuerzas políticas en pensar lo que queremos que suceda después. En primer lugar, en ponerle límites a este gobierno. O sea, yo quiero que siga la democracia y que el mandato de Milei concluya. No quiero que se anticipe el desastre, como algunos vaticinan o como algunos quieren. Pero el Parlamento tiene que funcionar de otra manera, le tiene que poner límites, no tiene que ser complaciente. Entonces, lo que yo digo es, después de que el bloque libertario se deglutió al bloque cambiemita, al bloque del PRO, es necesario una reflexión democrática por parte del radicalismo, un diálogo, ciertos acuerdos, cierta revisión entre el peronismo, el radicalismo, la izquierda, para llevar
un límite a lo que está sucediendo en el Congreso. Por eso me preocupa la ley bases y cómo va a salir. Me preocupa, digamos... Ahora, discúlpame María José, nos metemos con eso, tenemos una noticia importante de último momento. Último momento. Renunció el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, por diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas. En la semana se va a avanzar en una transición ordenada, dice el gobierno nacional, junto al actual ministro del Interior, Guillermo Francos, que va a asumir el rol a cargo de la jefatura de gabinete de ministros. ¿Cómo te parece que deja esto el gobierno, María José? Bueno, a ver, es una señal de gobierno debilidad que muestra debilidad porque no tiene equipo, no tiene cuadros propios, depende en gran medida de los cuadros que le va proveyendo el PRO, Cambiemos, y me parece que en ese sentido, si quieren consolidar un espacio político propio, deben tener cierto viso de inseguridad en a quiénes están poniendo, qué intereses representan, no son de su riñón, no son de su confianza. Me parece que eso es lo que muestra la debilidad de una fuerza política que no tiene equipos, trayectoria, que llega a un grupo en banda a gobernar un país, que requiere muchos cuadros técnicos, mucha capacidad técnica y equipo, confianza, criterios donde la gente sabe cómo jugar y cómo juega cada uno en su lugar. Y me parece que eso demuestra una debilidad muy grande. Pero de todas maneras, me parece que el que está llevando las riendas del modelo económico es Milei en persona. Me parece que lo que está haciendo es, por un lado, todo este panegírico internacional donde cree que es el número 2 del mundo, Sí. y todo ese montaje tiene que ver con armar un discurso que tape los entuertos de lo que se está generando y gestando en términos económicos en la Argentina. Entonces, a mí, más que criticar a Milei y poner los puntos sobre las IES, porque el gobierno se critica solo a partir de los resultados. ¿Entendés? La gente que no le alcanza el mango para pagar el alquiler, no le alcanza el mango para llegar a fin de mes, que no puede prender una estufa o que no puede prender un aire acondicionado porque sabe que ya si el mes pasado no pudo pagar las tarifas, que ahora la prepaga te dice que te devuelven la guita en 12 cuotas. A ver, gente, eso no necesitamos explicarlo en la tele porque la gente lo ve en la calle, en su bolsillo. Lo que necesitamos es poner el énfasis en lo que hay que hacer para tener una alternativa. El problema es que no hay alternativa y no se está construyendo una alternativa que resulte atractiva para que en las próximas parlamentarias haya un recambio que ponga más límites a lo que está sucediendo. Mencionábamos la ley bases como un antes y un después. Vos, antes de conocer esta noticia, hacías un llamado al radicalismo, María José. ¿Cómo te parece que se puede...? Porque hay mucho antiperonismo y antikirchnerismo que genera ciertos límites a la relación. Yo creo que eventualmente, si en algún momento se rompe un poco esa barrera, va a ser más fácil el ida y vuelta, aunque sea circunstancial, que hoy nos está dando. Pero Mira, en primer lugar, yo creo que es un momento de barajar y dar de nuevo. Me parece muy interesante lo que están intentando los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, incluso en alguna conversación también el de Entre Ríos. O sea, a ver, va a ser un momento en el cual, primero, los gobernadores, frente a las circunstancias del gobierno nacional, tienen que resolver cómo sigue su gestión. Entonces, me parece muy bueno. Y celebro también estas iniciativas, el liderazgo de Axel en muchos casos de dialogar con todos. Me parece que también eso apunta a un recambio generacional en un punto, y me parece que ahí hay una construcción interesante para darle continuidad, para seguirla, para que crezca. Estamos hablando de 3 provincias, 4 provincias, 3 provincias importantes que tienen mucho en común y que me parece que concentran a la mayor parte de la población de toda la Argentina. Entonces me parece interesante ese camino de construcción sin prejuicios, porque si uno viene atado a los prejuicios del pasado, está todo compartimentado. Me parece que en el Congreso hay que poner un poco más de energía.
yo he sido diputada nacional, sé cómo funciona en el Congreso y estos celos de que si el proyecto lo presentó tal bancada, ¿viste? Presentamos uno igual pero con algún cambio porque queremos que lo protagonice. Bueno, me parece que no es tiempo para estas cosas, me parece que hay que tomar las cosas en serio. En ese sentido, me parece que tienen un rol importante los radicales que obviamente no van a querer ser ya fueron el patio trasero del macrismo. Ahora que el macrismo se convierte al libertarismo, hay que poner un límite. Me parece que tienen alguna oportunidad para hacer las cosas distintas. La verdad que yo soy titular en la UBA, no me gustó que hayan arreglado la situación de la Universidad de Buenos Aires y se hayan desentendido del resto. Me parece que un rol de liderazgo en el radicalismo en esa posición era tratar de acompañar el esfuerzo de todas las universidades. Me parece que el tema educativo es un tema importante donde nos podemos poner de acuerdo. La ciencia es un tema importante donde nos podemos poner de acuerdo. Me parece que hay esfuerzos importantes también con otros bloques para ver algunos temas que pueden tener que ver con poner límite a esta ley bases en temas que son sensibles. Por ejemplo, nosotros somos una organización ambientalista. El RIGI, en realidad, si lo aprueban tal como está, permite hacer tabla rasa de toda la legislación vigente en materia ambiental, porque dice que ninguna norma que se oponga puede quedar subsistente a esos acuerdos supuestamente de inversiones salvíficos, ¿no? Que ya hemos visto otras experiencias, como era idolatrar vaca muerta, después idolatramos no sé qué, el litio, y ahora viene el RIGI. Bueno, entonces, me parece que ahí tiene que haber fuerzas políticas que le pongan eso un límite. Los temas que tienen que ver con arrasar con los derechos de las mujeres que están en esta ley bases, bueno, me parece que tienen que ponerse de acuerdo, sobre todo las parlamentarias mujeres, que tenemos un número importante, como lo hemos hecho para otros temas, poder transversalizar algunas ideas para que no se siga haciendo, licuando la situación de los y las jubiladas, pero particularmente de las jubiladas mujeres, o que no se le quiten derecho a las mujeres embarazadas o a las que se tienen que jubilar en una determinada edad. Me parece que esos temas son temas sensibles que podría haber acuerdo y esperamos ver los acuerdos parlamentarios y las alternativas. Entonces, digo, de vuelta, es imprescindible. Y me gustó escuchar, incluso he escuchado algunos referentes del peronismo en este sentido y algunos referentes del radicalismo en este sentido, algunos diputados. Escuchaba el otro día un diputado radical de la provincia de Formosa que hablaba en este sentido. Entonces, a ver, no siempre los que son los protagonistas más conocidos y las caras más visibles son los que van a construir estas diferentes alternativas. Me parece que nosotros también, y ustedes que están en los medios de comunicación, a veces llamar a diputados de otras provincias que no son, viste, siempre las luces del escenario apuntan a algunos muy conocidos y esos a veces no son los que protagonizan los cambios. Hay que ir despacito y acompañar ese proceso. Y me parece que, por el otro lado, desde afuera, nosotras, feministas, mañana tenemos nuestro evento importante del 28 de mayo porque la campaña nacional por el derecho al aborto en todo el país. Vamos a hacer actos titulados Mayo no es pacto, Mayo es revolución, y es revolución feminista y transfeminista, y tenemos posicionamiento político de resistencia en una agenda que resiste a las políticas de ajuste. Esto es un consenso muy importante, tanto las articulaciones que hay de la campaña nacional por el derecho al aborto en todas las provincias, como todas las articulaciones que hay del Ni Una Menos y de las campañas contra la violencia contra las mujeres. Venimos construyendo en asambleas de base posiciones alternativas y somos de muy diferentes partidos políticos y somos de muy diferentes, digamos, vertientes, pero sabemos cuando hay que diferenciar entre matices partidarios y una agenda de políticas de Estado que no puede retroceder. Entonces me parece que por ahí vamos. Lo mismo pasa con las organizaciones de usuarios y de consumidores, lo mismo nos pasa con las organizaciones ecologistas. Entonces se van armando como multisectoriales con estos temas.
Bueno, Pero- esperemos que eso también digamos, se traspole a la política y que efectivamente se pueda entender que las cosas funcionan así y que exceden a los partidos políticos. María José, muchas gracias por Gracias a acompañarnos ustedes. hoy, Y ¿eh? bueno, si los políticos no se ponen a la cabeza, será con la cabeza de los políticos, porque no vamos a poder seguir así. Me parece que tenemos que ventilar un poco y crear aires nuevos. Así que en eso estamos. Muchas gracias por Gracias. haber venido. Gracias, María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, pasó por Argentina Política.